Muy buenas, soy Diego Nieto de diegol.com, especialista en e-commerce, y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear una tienda online desde cero en WooCommerce, tanto todos sus ajustes como qué plantilla escoger y toda la base del diseño. Va a ser una tienda online básica, pero para que lo tengamos en cuenta cuál va a ser todo el proceso que tenemos que seguir. Antes de seguir con el vídeo, me gustaría que dejaseis aquí abajo un like, que se agradece mucho para que YouTube comparte el vídeo y además pues se valore un poco el trabajo de crear todo este vídeo desde cero. Y por supuesto agradecer a Web Empresa y Template Monster, que son los que han patrocinado este vídeo para que sea posible. Así que empezamos. En primer lugar, tenemos que tener un WordPress instalado. Voy a coger esta base, es decir, este tutorial está pensado para toda esa gente que tiene ya un WordPress instalado o sabe las bases de WordPress. En un futuro puedo hacer otro tutorial sobre WordPress, pero en este caso ya sabemos WordPress, ya sabemos instalar un hosting, pues cómo hacemos desde WordPress para instalar una tienda online en WooCommerce. Entonces, lo primero de todo, antes que nada, nos vamos a plugins y le daríamos clic aquí, a añadir nuevo. Perfecto, una vez estamos ya en la parte de añadir nuevo, vamos a seleccionar WooCommerce y desde WooCommerce le damos clic a instalar ahora y activamos el plugin. Es importante diferenciar entre instalar y activar, ya que cuando instalamos todos esos archivos en nuestro WordPress, pero si no lo activamos, el sistema no funcionaría. Y siempre que empezamos a instalar WooCommerce, nos va a salir primero el panel de configuración. Entonces, vamos a empezar a configurarlo. En primer lugar, nos da la bienvenida a WooCommerce, encantados, seleccionamos nuestro país, en mi caso va a ser España, pero cada uno puede tener un país diferente. Esto no es ningún problema, estos son datos internos que se queda WordPress para toda su configuración. La dirección no la podemos inventar, Avenida de las Pruebas, código postal 30.007, por ejemplo, ciudad, lo que sea, Murcia, y nuestro correo electrónico. Perfecto, le damos clic a seguir, crea un WooCommerce mejor. Esto le podemos dar a no gracias, ya que es un seguimiento que lleva WooCommerce, ¿vale? Todo esto que estamos configurando no sirve aún para la configuración de la tienda online, pero son datos que quiere tener WooCommerce para su análisis, ¿vale? Empezamos ya con la parte de qué tipos de productos se mostrarán. Aquí lo que está intentando transmitir WooCommerce es que sí, vendes productos físicos, perfecto, no tienes que pagar ningún extra, pero si estás vendiendo suscripciones, membresías, reservas, pues vas a tener que pagar una cantidad al mes, que aquí pone abajo mostrar precios mensuales, pero podemos darle que sí o que no. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos productos físicos, que es lo que nosotros queremos hacer, una tienda online, le damos clic a seguir, en un futuro puedo hacer un vídeo de cómo crear una academia online, por ejemplo, dejadme en comentarios si es lo que queréis que haga, y háblanos de tu negocio, cuántos productos piensas mostrar, esto podemos poner lo que nosotros queramos, estos son datos para WooCommerce, ¿vale? Y aquí en características gratuitas, en el submenú que hay arriba, yo os recomiendo que de momento no instaléis nada, ¿vale? Porque si lo instaláis todo esto por defecto, no vais a saber por qué está instalado, si en un futuro no lo actualizáis puede haber ciertos conflictos entre plugins, así que lo vamos a hacer todo bien desde el principio. Le damos clic a seguir, aquí no marcamos nada, seguir, como hemos mencionado anteriormente, y ya tendríamos ya WooCommerce instalado como tal. Pero tenemos que hacer ciertas configuraciones para que la tienda online empiece a funcionar. Aquí nos dan unas guías, pero a mí siempre me gusta explicarlo para que la gente lo entienda, tanto en los másteres que doy como en los cursos. Entonces, desde WooCommerce Ajustes, tenemos que empezar a configurar la base de la tienda online. Entonces, para empezar a configurar la base de la tienda online, tenemos aquí un submenú donde pone general, productos, envíos, pagos, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a configurar cada uno de los puntos. Desde el apartado de general tenemos toda la parte de la dirección, que es lo que hemos configurado anteriormente, y ya podemos empezar a configurar diferentes zonas, como puede ser, por ejemplo, la ubicación de punto de venta, es decir, a qué países vendo. En general nosotros podemos vender a todos los países, pero no es lo mismo poder vender a los países fiscalmente que enviar a esos países. Entonces, por ejemplo, yo quiero vender a todos los países, pero yo solo quiero enviar a unos países específicos, por ejemplo, ¿veis? Enviar solo a países específicos. Pues yo, por ejemplo, solo voy a enviar a España y Portugal. ¿Cuál es la diferencia entre vender a todos los países y enviar a ciertos países? Yo, por ejemplo, puedo enviarle un producto a España sin ningún problema, la empresa es española, perfecto. Pero puede ser que la empresa sea estadounidense, pero quieren que el producto se lo mandemos a España. Entonces, en este caso, yo sí que se lo puedo vender y enviar, porque se lo estoy vendiendo a cualquier país, que es Estados Unidos, pero la ubicación del envío es España. Sin embargo, por ejemplo, si la empresa es española, pero la ubicación del envío
es de Estados Unidos, pues evidentemente no le podrá salir la opción de Estados Unidos porque no envío a ese país. Entonces, espero que haya quedado claro que esta es la base de ver a qué países estoy vendiendo. Luego, ubicación del cliente por defecto, país, región, tienda. Yo pongo que no haya ubicación por defecto, lo más recomendable para no consumir recursos y que el cliente ponga la dirección desde cero, pero hay una forma que es geolocalizar, que habría que configurarla, adaptarla, que automáticamente se le pondría más o menos la provincia y el país de envío. Yo no lo recomiendo porque no funciona muy bien y que además estamos en un tutorial sencillo para que cualquier persona sin mucho conocimiento lo pueda llegar a instalar. Entonces, en este caso, vamos a marcar sin ubicación por defecto. Y luego activar impuestos. Yo lo suelo marcar, hacemos tiendas online para España, siempre hay que cobrar impuestos. Entonces, si marcamos esta opción de activar impuestos, que es importante, nos saldrá aquí arriba cuando guardemos un nuevo menú para configurar esos impuestos. Entonces, una vez ya hemos activado toda la parte de los impuestos, activar el uso de códigos de cupones, esto significa si vamos a querer que el cliente pueda canjear el cupón y nosotros crear cupones. Si no vamos a usar cupones, lo más recomendable es quitarlo, ya que no se nos van a cobrar esos cupones cuando estén en la página de finalizar compra y del carrito. Entonces, ya dependiendo si los usamos o no, habría que marcarlo o no. Entonces, el tema de la moneda, yo estoy en España, tendré que usar el euro, pero por ejemplo, si estamos en Argentina, pues tendríamos que usar el peso argentino, por ejemplo, y quizás en el caso del peso argentino no sé, pero por ejemplo, en Reino Unido la moneda va a la izquierda. Entonces, nosotros tenemos que marcar izquierda con espacio, que es la libra. En mi caso, como son euros, derecha y con espacio. Y ya luego, si el separador de miles es una coma en vuestro país o en vuestra moneda, pues evidentemente aquí pondríamos en el punto coma y en la coma en el separador decimal punto. ¿De acuerdo? Estupendo. Separador miles, separador decimal, número decimal, es perfecto. Guardamos los cambios y ya estaría todo completado. ¿De acuerdo? Entonces ya podemos ver aquí arriba que ya nos sale la parte de impuesto. ¿Veis? Dentro del menú. Vamos al siguiente submenú, que sería el apartado de productos. Aquí tenemos otro submenú extra donde pone general, inventario, productos descargables. Habrá zonas que no miremos en este tutorial, pero para que lo tengáis en cuenta. La página de tienda es la página que se pone por defecto de la tienda. Nosotros al instalar WooCommerce podemos ver que la parte de páginas, si ampliamos desde la sección aquí de páginas, podemos ver que se nos han creado varias páginas al instalar WooCommerce, que es carrito, finalizar compra, mi cuenta, etcétera. Entonces, todo esto va automáticamente. En el caso de la página de tienda, no hace falta configurar nada especial, ya que no la podremos editar porque va con la propia configuración de WooCommerce. Si le damos a ver, nos saldrá esta página que de momento no hay productos. Cuando añadamos productos, saldrán aquí. Entonces, una vez estamos en la página de tienda, perfectamente puede ser la de tienda, pero se podría cambiar desde este apartado. Luego, comportamiento de añadir al carrito, esto depende también de nuestros intereses. Por ejemplo, redirigir a la página del carrito tras añadir los productos correctamente al propio carrito, pues evidentemente sí. Por ejemplo, no queremos trabajar el cross-selling, si solo queremos que compren un producto en nuestra tienda online, ya que tenemos pocos productos, por ejemplo, sí que nos convendrá que redirija directamente al carrito. Si lo que queremos es que siga comprando en nuestra tienda online porque tenemos muchos productos y vamos a trabajar esas compras cruzadas, pues sería bueno desactivarlo. Y luego activar los botones Ajax al añadir al carrito los archivos significa que cuando yo añado el producto al carrito no se me actualiza la página para que me salga arriba en el carrito el número 1, como que ya se ha añadido un producto, sino que se haga automáticamente. Esto también consume recursos, no es nada así importante, pero que sepáis que si alguna vez tenéis el Ajax sobrecargado, puede ser también que sea por una de estas opciones. Luego, la imagen de marcador de posición significa cuál va a ser el ID de la imagen que se queda en los productos cuando no hay una imagen. Cuando hemos instalado WooCommerce, si nos vamos a medios, en biblioteca, podremos ver que se nos ha subido esta siguiente fotografía. ¿Vale? Esta fotografía, dependiendo de lo trabajado que esté en nuestro WordPress, en mi caso es el ID6, pero aquí, como podemos ver en la URL, es el ID6, ¿vale? Pero si habéis trabajado mucho más y tenéis mucho más contenido en la base de datos, será otro ID, incluso tendrá mucho más números, ¿vale? Pero para que sepáis cuál es el marcador de la imagen si no hay ninguna foto. Esto se puede cambiar, pero tendréis que coger, como yo digo, la imagen y copiar este ID y pasarlo a esta parte, ¿de acuerdo? Luego tenemos las medidas, que son las medidas que van a salir por defecto. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo productos que pesan mucho,
varios kilos, pues evidentemente me convendrá poner el producto en kilos. Si mi producto estoy vendiendo, por ejemplo, llaveros, pues quizá me conviene más poner el producto en gramos para yo tener esa facilidad. Igualmente por kilos, si aunque sea en gramos, puedo poner 0,01 kilos, ¿vale? Que eso sería 10 gramos, por ejemplo. De acuerdo, y con las unidades en dimensiones, igual centímetros, podrían ser metros u otra cantidad. Y luego ya las valoraciones, si las vamos a querer trabajar o no en nuestra tienda online. Evidentemente, si desmarco esta opción, no la voy a trabajar y por tanto el cliente no puede dejar valoraciones. Igualmente, como después veremos en cómo configurar un producto, podríamos en ese producto decir, oye, en este producto específicamente no quiero las valoraciones, ¿vale? Entonces, tenemos activar las valoraciones, mostrar la etiqueta desde propietario verificado. Esto significa que el cliente que de verdad compra, o sea, ha comprado el producto, mostrará que de verdad ha comprado el producto en su comentario. Y luego marcaré también la opción de que las valoraciones solo pueda dejar de verdad la gente que ha comprado, no cualquier usuario que esté en la tienda online. Y por supuesto, estas secciones siempre las marco, que es activar las puntuaciones con estrellas y por supuesto que las puntuaciones con estrellas tienen que ser obligatorias, que es la base de las valoraciones en una tienda online. Perfecto. Una vez ya hemos configurado el apartado general dentro de los productos, nos vamos a inventario. Si yo voy a tener inventario de mis productos, porque tengo almacén, tengo una tienda física, pues evidentemente tendré que marcar esta opción. Si no la dejaría sin marcar y todos mis productos cuando los suba me dirá si hay existencias o si están agotados. Pero si marco esta opción, podré yo configurar cuántos productos hay en cada producto. ¿Vale? Entonces, reservar el inventario en minutos. Esta es una opción que consiste en que cuando los pedidos están pendientes de pago, ¿de acuerdo? Es decir, cuando nosotros pagamos con tarjeta, quizá tenemos que hacer una verificación que dura 7 minutos o PayPal nos deja como pendientes. Entonces, 60 minutos, en este caso, es el tiempo que yo voy a guardar esos productos, es decir, sin cancelar el pedido para que ningún otro cliente pueda comprar ese producto. Esto viene muy bien para lanzamientos. Por ejemplo, yo lanzo 100 vestidos, ¿vale? Dentro de mi tienda online y se me agotan a las 2 horas. Pero tengo a lo mejor varias personas que están pendientes del pago, pero no hay stock como tal. Entonces, en el caso de los vestidos, para no tardar tanto, podría pues, yo poner 10 minutos. Si en 10 minutos no has pagado, ese producto vuelve a estar en inventario y te lo podría comprar otra persona porque tú has tenido 10 minutos para comprarlo. Sin embargo, por ejemplo, si estoy vendiendo muebles de oficina, por ejemplo, que el tiempo de pago puede ser mucho más alto porque quizá tengo el método de financiación y que también son compras, digamos, más complejas de realizar, por así decirlo, porque el precio del artículo es más alto, pues quizá me convendría poner 300 minutos, que son 5 horas, ya dependiendo ya de cómo queramos configurarlo. Por defecto normalmente se pone 60, que sería una hora. Y luego avisos, si queremos activar los avisos de pocas existencias y los avisos de inventario agotado. Esto nosotros pondríamos aquí nuestro correo electrónico e incluso podríamos poner alguno más, por ejemplo, almacén arroba, para que lo sepa el propio almacén, que no nos queda de ese producto, que hay que pedir más, o a compras arroba, ¿vale? Esto ya dependiendo a quién queramos avisar cada vez que hay pocas existencias o que el inventario está agotado. Esto es en general para todos los productos, pero luego en cada producto podría configurar yo un límite de existencias diferentes. Entonces, si pongo aquí 2, cada vez que queden 2 existencias, nos mandará un correo. Pipi, solo quedan pocas existencias, solo quedan 2. Y cuando el inventario esté agotado, que en este caso configuramos 0, se mandará otro correo diciendo que el inventario está agotado. Podríamos cambiar este 0 por 1, por ejemplo, esto alguna vez me lo ha dicho algún cliente, oye, que el inventario agotado sea 1 para yo guardarme un producto, por si acaso para alguna devolución, para algún cambio y poder ofrecérselo a ese cliente. Una vez más, esto es dependiendo cómo lo queramos tratar, cómo sea nuestro sector. Quizá para nosotros tener 6 existencias ya es pocas, porque entre que pedimos al fabricante, nos lo trae, etcétera, ya se han vendido esas 6, por ejemplo. Esto ya depende a nuestro gusto. Y luego visibilidad del inventario agotado, puedo ocultar en el catálogo los productos agotados. Esto es si, por ejemplo, tenemos una tienda online que el inventario, que los productos que yo estoy vendiendo son únicos, es decir, que no puedo volver a comprarlo o que normalmente no hay más existencias de ese producto, pues sí que me convendría ocultarlo. Pero si en verdad hay más unidades, pues conviene no ocultarlo para ver si hay clientes interesados. Por aquí arriba o en mi canal tenéis un vídeo de cómo poner esos avisos de existencias, ¿vale? Para que cuando el producto esté agotado, el cliente deje su correo electrónico. Entonces, dejando su correo electrónico, ya nosotros podemos ver cuántos clientes hay interesados en ese producto
y una vez veamos que tantos clientes están interesados, pues nos convendrá traer ese producto o no y también marcar cuántas existencias hay. Así que ya sabéis que por mi canal lo tenéis y si no lo he puesto por aquí, lo tendréis que buscar. Y ya el formato de visualización, mostrar siempre la cantidad del inventario. Esto quiere decir que cuando se selecciona el producto como tal, ¿de acuerdo? Dentro del producto podemos ver, oye, quedan dos existencias y te lo va a marcar siempre, sean las existencias que sean. Pero luego podemos poner la cantidad restante cuando sea baja. Es decir, si nosotros aquí hemos marcado que la cantidad de existencias sean 3, cuando queden 3 o menos, pondrá solo quedan 3 existencias. Pero si quedasen 4, pondría hay existencias y listo. Y luego nunca mostrar la cantidad restante del inventario. Esto ya depende de cómo lo queramos configurar cada uno, pero que sepáis que existen todas estas opciones para poder hacerlo. Guardo los cambios y ya tendría la parte de inventario hecha. Luego en productos descargables y de directorios de entrega no me voy a concentrar nada, ¿vale? En estas dos páginas, ya que normalmente es para descargas. En nuestro caso, como vamos a hacer una tienda de productos físicos, no me interesa hacerlo. Tampoco quiero rellenar el vídeo con muchos más minutos para no asustarlos. Y aquí, que es una nueva funcionalidad, que si queremos utilizar la tabla de atributos para filtrar en el catálogo. No lo vamos a ver, pero que sepáis que existe esta opción. Y luego ya nos vamos ya a la parte de impuestos para configurar todos los impuestos. En este caso yo voy a poner el ejemplo de España, pero pues se podría aplicar a cualquier país teniendo en cuenta todo lo que voy a explicar, ¿de acuerdo? Antes de seguir con el curso, vamos a hablar del patrocinador del vídeo, gracias al que se hace el curso, que es Web Empresa, que es un hosting orientado a WordPress y a WooCommerce, que es el que yo uso, tanto para mí como para mis clientes. Actualmente tienen ofertas del 50% de sus planes y como podemos ver tienen hosting WordPress, hosting WooCommerce, hosting para agencias si gestionáis varios proyectos, incluso hosting elástico, que dependiendo de lo que necesitemos de un recurso más o del otro, lo podemos personalizar mucho más. En este caso nosotros seleccionaríamos el hosting de WooCommerce y en este caso seleccionaríamos el plan que más se nos adapte. Igualmente podéis consultar con ellos para cualquier problema y cualquier duda que podáis tener y abajo en la descripción tenéis el enlace directo para pillar el 50% y ver todo lo que pueden hacer por vosotros, ¿de acuerdo? Y tenéis 45 días de prueba y pueden migrar vuestra página web gratis. Dicho esto, vamos a seguir con la parte de impuestos y en este caso vamos a ver si los impuestos son con precios con impuestos incluidos o no. ¿A qué nos referimos con esto exactamente? Es si yo voy a introducir los precios con impuestos incluidos, es decir, por ejemplo, si yo vendo el producto a 40 euros, esos 40 euros van con impuestos incluidos. Pues si los voy a meter así los precios, los 40 euros van con impuestos incluidos. En el caso de que no introduciré los precios sin impuestos, eso significa que los 40 euros que yo estoy poniendo, luego se le tiene que aplicar el impuesto del país de destino. En este caso, por ejemplo, en España se sumaría un 21% a esos 40 euros, que serían 48,8 euros, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces ya dependiendo de cómo los queramos meter, pues marcaríamos una opción u otra. Yo os recomiendo, por gestión interna y si vendéis a varios países con diferentes tipos de impuestos, que pongáis que introduciré los precios sin impuestos, pero ya cada uno como quiera. En este caso yo voy a poner, para hacer más fácil el tutorial, que voy a introducir los precios con impuestos incluidos. Perfecto. Luego calcular el impuesto basado en la dirección de envío del cliente. Es lo que normalmente se suele recomendar, pero ya dependiendo de vuestro negocio, yo hablaría también con alguien fiscal, ya que me estáis escuchando gente de España, de Latinoamérica, entonces ya yo lo consultaría con alguien especializado en todo este tema de impuestos para que os oriente. Generalmente es la dirección de envío del cliente, pero ya cada uno funciona de una forma, ¿vale? Entonces yo os recomiendo ponerlo así, o sea, consultarlo. Luego, la clase de impuesto por envío que esté basado en los productos del carrito. Yo recomiendo eso si estáis trabajando con varios impuestos. Si solo tenéis un impuesto, pondré estándar y listo. Luego el redondeo, si queremos poner el redondeo por cada línea, yo no lo recomiendo, a no ser que tengáis algún problema de redondeo. Luego las clases de impuestos adicionales, aquí tenemos tasa cero y tasa reducida, que es lo que nosotros estamos viendo aquí, pero podríamos poner alguna tasa más, como por ejemplo tasa de IOL, por ejemplo. Para hacer la prueba y que podáis ver que cuando guarde los cambios y he puesto aquí una línea más, podemos ver aquí que tenemos tarifas tasa de IOL. ¿De acuerdo? Aunque no configuremos esta tasa, si no la configuramos no habrá ningún problema, pero es por si queremos añadir algo más. Luego mostrar los precios en la tienda. Si vendemos a cliente final, evidentemente los impuestos estarán incluidos en el precio, ¿vale? Si somos B2C. Pero si solo vendemos a empresas, normalmente los precios en la tienda se muestran sin impuestos para que luego se aplique en el propio carrito. ¿De acuerdo? Ya dependiendo cómo lo queramos. En mi caso,
la tienda online va a ser con impuestos incluidos, porque vendemos al cliente final y, por supuesto, quiero mostrar los precios en el carrito con impuestos incluidos. Y luego el sufijo, al mostrar el precio, yo normalmente pongo IVA incluido. Esto es porque yo estoy en España. Si estáis en México, pues pondríais tal impuesto incluido o tal, porque esto es la muletilla que va a llevar el precio del producto, ¿vale? Luego visualización del total de impuestos que sea detallado como total único. Si está detallado, ¿a qué se refiere? Que si, por ejemplo, te están cobrando 5 euros de impuesto, te puede decir, oye, 3 euros es del 21% de este impuesto y 2 euros es de este impuesto. Perfecto, guardamos los cambios, que sería de esa forma. Luego nos vamos, ya cuando tenemos todas las opciones generales puestas, nos vamos a tarifas estándar. Esto depende ya de cada país. Yo voy a hacer un ejemplo de España. Insertamos fila, código de país, yo pondría España, ¿vale? Seleccionamos así, serían estos dos, pero por ejemplo si es México, a ver si me sale. México no me sale, ¿vale? Por ejemplo Argentina. ¿Veis? Vale, Argentina sería de esta forma, AR por ejemplo, pero bueno, yo voy a poner es España. Luego está el código de la provincia, que en este caso es por si, que aunque un país tenga un impuesto, puede ser que para cada provincia el impuesto sea diferente. Entonces, en mi caso no lo voy a hacer así, sino que va a ser para toda España y la tarifa va a ser del 21%, nombre del impuesto, IVA, 21%. Prioridad 1 y no es compuesto, perfecto. Guardo los cambios y puedo también insertar otros impuestos, ya sea para México, que será MX, supongo, no me funciona. Voy a hacer otro ejemplo con Argentina. No sé cuál es el de México, tendría que buscarlo. Sí, aquí tenéis un enlace donde el código de país, tendré que buscar el código de país de 2 cifras y ponerlo aquí. Perfecto, y por ejemplo la tarifa sería del 3%, impuesto 3%. ¿Vale? El envío se incluiría. Y luego puedo hacer algo más. Es decir, por ejemplo, en España, yo sé que, por ejemplo, para las Islas Canarias, por ejemplo, GC, que es Gran Canaria, el IVA es del 0% ya que no se le cobra nada porque luego se le cobra con aduanas, etcétera. Pues pondría aquí y pondría excluido IVA. Perfecto. Guardo los cambios y con los cambios guardados yo ya lo tendría todos los impuestos estándar para configurarlo todo. Estupendo. Le damos clic a toda la parte del envío. Y dentro ya del envío ya podríamos configurar todas las zonas de envío que queremos para nuestra tienda online. En este caso añadimos zona de envío y en primer lugar aquí el nombre de la zona es para orientarnos nosotros. Por ejemplo, yo pondría España y la región de la zona, pues podría poner aquí España. ¿Veis? Aquí lo tendría hecho. Si no encontráis algún país, como por ejemplo yo no encuentro Francia, esto es porque en general, en todos los ajustes generales que yo he puesto, puedo ver que no he seleccionado como país de envío Francia, por tanto no va a salir a no ser que yo lo ponga o lo marque ahí. Entonces selecciono España para cualquier provincia, también podría ser podríamos poner una provincia específica y luego limitar a códigos postales específicos si lo quisiésemos trabajar también. Por tanto, métodos de envíos, añadimos un nuevo método, que en este caso sería precio fijo, ¿de acuerdo? Y le damos clic a editar. En este caso pondría como precio fijo, podría poner de transportista MRV, GLS, por ejemplo, y el coste, que en este caso enviar para España van a ser 6 euros, 6 libras o 6 pesos, lo que nosotros queramos. GLS 6, perfecto, precio fijo, y podría añadir otro que, por ejemplo, sería envío gratuito. Y aquí en envío gratuito yo podría poner de título GLS envío gratis. Y el envío gratuito requiere una cantidad mínima de pedido o cupón, una cantidad de pedido y cupón. Yo pondría una cantidad mínima, que sería, por ejemplo, si nosotros tenemos los pedidos gratuitos con envío gratuito a partir de 100 euros, pues yo pondría que la cantidad mínima de pedidos sea 100 euros. Guardo y ya estaría todo listo. Podremos añadir otro, que sería la recogida local. Y añadimos un nuevo método de envío y ya estaría listo. ¿De acuerdo? Entonces ya con todo esto lo tenemos guardado automáticamente. ¿Vale? Voy a quitar Álava, que no me convencía, que es solo para España, y ya estaría hecho. Estos son unos ajustes muy básicos, ¿vale? Normalmente necesitaremos algo más avanzado para todo el tema de los envíos.
Si necesitáis algo más así, más avanzado, os recomiendo mi vídeo de envíos de WooCommerce, en el que durante 36 minutos os explico las diferentes formas de envío que hay, porque hay muchas formas de enviar, y ahí las explico todas las posibles que se pueden hacer con WooCommerce, ¿vale? Es un vídeo que ya tiene más de 8.000 reproducciones, así que os recomiendo que vayáis a verlo, que por algo ha triunfado un poco. Y ya todas las opciones de envío, que sería como quiero yo mostrar todo el tema de las calculadoras de envíos en la página de compra, ocultar los gastos de envío, si los queremos ocultar hasta que se introduzca una dirección, yo lo recomiendo, y por defecto enviar a la dirección de envío del cliente, que es lo que yo suelo recomendar. Con esto hecho, las clases de envío, ya os digo, no voy a profundizar en este tutorial básico, tenéis el vídeo de envíos en mi canal por si queréis profundizar. Al igual que los pagos, desde aquí podemos configurar todo el tema de los pagos. ¿De acuerdo? Os voy a explicar solo dos, ya que para explicar todo el tema de pago por tarjeta, PayPal, etcétera, tenéis en mi lista de reproducción, que tenéis por aquí, todos los vídeos de cómo instalar PayPal, de cómo instalar Stripe, Redsys, todo el tema de Bizum, etcétera. Por aquí los tenéis todos. Pero, por ejemplo, para activar alguno, podríamos activar la transferencia bancaria directa, que tenéis un tutorial súper bueno también dentro del canal, y aquí activamos la transferencia bancaria, ¿vale? Siempre tenemos que activar el método de pago que nosotros queremos usar, transferencia bancaria directa, la descripción, que sería lo que se muestra, el texto que se muestra antes de seleccionar la transferencia bancaria, y luego en instrucciones, que es lo que sale luego. Debes ingresar a esta cuenta. Dos puntos, y aquí pondríamos el nombre de la cuenta, por ejemplo, BBVA, creo que es así. Número de cuenta es, por ejemplo, ese número, y guardamos los cambios. Y ya tendríamos un método de pago puesto. Luego lo veremos cuando hagamos pruebas, ya que todo esto hay que irlo probando, pero son los ajustes básicos de WooCommerce que hay que ir haciendo. Entonces ya desde cuentas y privacidad, desde aquí podemos ver cómo gestionar todo el tema de las cuentas dentro de nuestra tienda online. Por ejemplo, podemos permitir a los clientes sin hacer una cuenta en nuestra tienda online. Ya esto ya es como lo queramos trabajar, pero se configura desde aquí, toda la parte de las cuentas. Si queremos que el cliente pueda comprar sin hacer una cuenta, marcaremos esta opción. Si no, la desmarcaríamos. Y luego permitir acceder a una cuenta existente al finalizar la compra. Esto sí que lo podemos hacer para que se registre automáticamente. Hoy también podemos permitir a los clientes crear una cuenta en la página de finalizar compra, y permitir que se puedan crear una cuenta desde la página de mi cuenta. Esta opción es muy importante, porque si no, desde la página de mi cuenta solo se van a poder loguear y no registrar. Entonces yo normalmente sí que recomiendo que se puedan registrar sin ningún problema. Luego, al crear una cuenta, se genera automáticamente un nombre de usuario para ese cliente, su nombre, apellido, correo electrónico. Perfecto. Luego, al crear una cuenta, se puede enviar a un nuevo usuario un enlace para restablecer su contraseña. Yo no lo suelo marcar, ya que el cliente normalmente no suele ver lo de restablecer su contraseña, y prefiero que al crear una cuenta puedan crear ellos la contraseña, que lo veremos luego también en las pruebas. Luego, las solicitudes de borrado no las voy a explicar, pero bueno, desde aquí estamos diciendo que si queremos que puedan borrar sus datos personales cuando se crea esa cuenta. Luego, todas las políticas de privacidad se pueden configurar desde este apartado. Este shortcut de Privacy Policy hay que dejarlo, ya que desde aquí va a coger por defecto la página de políticas de privacidad, ¿vale? Que se ve tanto en la página de registro como en la página de pago. Luego incidiremos otra vez en esto, ¿vale? Y luego, si queremos conservar la cuenta inactiva de determinado número de días, semanas, años, no suelo yo marcar aquí nada, prefiero quedarme con todos los datos para en un futuro hacer ese email marketing y toda esa parte. Hablando de email marketing, tenemos aquí toda la parte de configuración de correos electrónicos. Una vez más, como os estoy comentando, en cada apartado yo lo desgloso mucho más dentro de cada vídeo que tenéis dentro de mis tutoriales, ¿vale? Pero que sepáis que de correos electrónicos se puede ampliar un poco más y lo podéis ver en ese vídeo. En correos electrónicos podéis ver por aquí que tenemos toda la parte que nosotros somos el destinatario, es decir, el dueño de la tienda es el destinatario, que es cuando recibimos un nuevo pedido para saber que lo hemos recibido, pedido cancelado para indicarnos que se ha cancelado ese pedido, y pedido fallido si ese pedido no ha tenido éxito a la hora de realizarse. Entonces, por ejemplo, aquí en nuevo pedido le damos clic en gestionar, y desde gestionar podemos ver si lo queremos activar para recibirlo o no. Y luego los destinatarios, que en este caso podríamos poner, por ejemplo, almacén arroba, compras arroba,
¿vale? Separándolos por comas le llegarían a 2 personas. Y luego el asunto es el nombre del sitio, que pondría nuevo pedido, y el número de la orden, ¿vale? El encabezado del correo electrónico igual, enhorabuena por la venta, HTML, etcétera. Estos correos se pueden personalizar desde los archivos del tema, no me voy a centrar ahí, ya que estamos en un tutorial básico, pero que sepáis que se podría hacer. Volvemos a correos electrónicos y desde correos electrónicos, bueno, a mí se me olvidó ya poner aquí el destinatario, tenemos el resto que le llegará al email del cliente. ¿A qué email, Diego? Al email que te haya puesto dentro del pedido, que tenemos procesando el pedido, cuando está procesándose, pedido completado, cuando le estamos diciendo al cliente, oye, el pedido está completado, perfecto. Y luego ya más abajo tenemos el nombre del remitente, que en este caso tendría que ser el nombre de nuestra tienda online, mi tienda online, la dirección del remitente, por ejemplo, pedidos @ el nombre de nuestro dominio, imagen de cabecera, que la tendríamos que subir dentro de la tienda online. ¿Cómo se coge? Muy sencillo, nos vamos aquí a medios, biblioteca, seleccionaríamos nuestro logo, tendríamos que encontrarlo, de momento yo no tengo ningún logo, así que voy a usar esta imagen como ejemplo, y aquí abajo a la derecha tenemos la URL del archivo, lo copio, control C, y pego aquí en la imagen de cabecera y aquí me saldrá. Luego el texto de pie de página, yo suelo poner mi tienda online.com, que sería el nombre de dominio de mi tienda online, y luego ya dentro de los colores base, el color base principal lo cogería el de mi propia tienda online, valga la redundancia, por ejemplo este rojo, y el resto lo dejaría tal cual, ya que cuando yo guarde los cambios, bueno, pedidos @, esto lo voy a dejar ejemplo @gmail, que hay que dejar algo.com, vale. Voy a guardar los cambios y ahora vamos a ver la preview de cómo quedaría el correo. Evidentemente el logo va a salir fatal con esa imagen, pero para que lo tengamos en cuenta que aquí saldría el logo, que tendría que ser rectangular y pequeño, y aquí el color de la plantilla del correo electrónico, que como veis el color base es el de la cabecera y el de los enlaces, y luego ya el resto sería el gris el fondo, el blanco lo que está presente y aquí el color negro. Estupendo. Pues ya tendríamos toda esta parte hecha de la configuración y ya en el apartado de integración, no voy a explicar nada, pero en un futuro cuando instaléis plugins como el de Google Analytics, por ejemplo, aquí se irán haciendo submenús para configurarlo todo. Desde aquí se haría todo el tema de la geolocalización para configurarla, pero como no lo vamos a hacer, no hay ningún problema, pero que sepáis que está aquí. Y luego ya tema de avanzado, esto es muy importante porque normalmente la gente se pierde un poco aquí. La página del carrito, que va por defecto, la tenéis que personalizar en su propia página. Como hemos instalado WooCommerce bien, pues la página del carrito es esta, la de finalizar compra está bien y la de mi cuenta también. Y luego ya la de términos y condiciones la podríamos buscar, aunque creo que no la tengo publicada, ¿vale? Términos y política de privacidad, perfecto, y guardaría los cambios. No modifiquéis nada de esto, porque normalmente puede dar errores futuros con algunos plugins, así que no lo recomiendo, ¿vale? Aunque lo veáis aquí en inglés no hay ningún problema. Luego ya todo el tema de API REST, webhook, si tenéis toda esa formación podéis investigar, pero yo no lo recomiendo. ¿De acuerdo? Aquí todas las características, que si queremos activar el WooCommerce Analytics, etcétera. En este caso no vamos a configurar nada. Y desde aquí toda la configuración y los ajustes básicos dentro de la tienda online de WooCommerce. ¿De acuerdo? Entonces ya podríamos empezar a subir contenido, a subir productos, etcétera, pero quería explicaros antes de todo esto cómo empezar a hacer ya os digo que va a ser una página web sencilla y básica. Entonces, tengo aquí todo el tema de la apariencia, del diseño de mi tienda online, entonces vamos a trabajar antes esto. Vamos a instalar una plantilla que nos sirva para nuestra tienda online. Normalmente se instala una plantilla más básica que no tenga funcionalidades para configurarlo todo. En este caso, vuelvo a indicar que hacer un curso básico, que no requiere mucha formación. Vamos a instalar una plantilla que ya esté prehecha algún diseño para poder optimizarlo y configurarlo fácilmente. En este caso, yo recomiendo el otro sponsor del vídeo, que es Template Monsters, que desde su propia página, bueno, dejaré abajo el enlace en la descripción, que tenéis un par de cupones de descuento, y nos iríamos a la parte de WooCommerce y desde aquí podemos seleccionar la plantilla que nosotros queramos para nuestro negocio. Por ejemplo, aquí tenemos la plantilla de Técnica, por ejemplo. Pues aquí podemos ver que es una página web orientada a tecnología. Entonces, aunque nosotros veamos este diseño, que podemos ver una demo, ¿de acuerdo? Súper sencillo y fácil de configurar. Vamos a aceptar, podríamos tener esta base y desde esta base nosotros, por ejemplo, poder cambiar el logo, si tenemos todo el tema del multidioma lo podríamos configurar aquí,
todo el tema del teléfono, el soporte, etcétera. ¿De acuerdo? Y ya podríamos cambiar aquí el diseño, todas estas letras, las fotos, que es lo que voy a explicar más tarde, pero aquí ya lo tendríamos ya todo hecho y si nos convence este diseño, no miréis solo el diseño principal, ¿vale? Sino mirar también cómo están hechos los menús, el apartado de tienda, por ejemplo, la página de tienda, ¿cómo se me va a ver? Pues podemos ver aquí desde la parte de shop, full width, a ver si se me ve, vale, perfecto. Desde aquí podríamos ver cómo se nos queda la tienda, las categorías, el tema de la sidebar y también podríamos ver cómo se nos queda el diseño de los productos. Aquí lo tenemos, cómo se quedaría, igualmente esto es un poco configurable y todos los apartados configurables tendríamos que verlos, ¿vale? En este caso no quiero instalar nada, desde aquí, es decir, desde el propio menú, aquí podemos ver que usa Elementor como maquetador visual, si es lo que queremos trabajar, y ya si seguimos bajando podemos ver que incluye ciertos complementos, como el de los colores, como el selector de los colores, ya no tendríamos que instalar el plugin. Existen varios tipos de diseño de páginas de producto. Tiene el filtro de los productos que lo podemos configurar sin instalar ningún plugin y podemos ver diferentes zonas que podemos ver. Por ejemplo, One Click Demo Import, que significa que lo vamos a poder instalar directamente. Y aquí todo el tema con todo lo que es compatible. Elementor, Revolution Slider, MailChimp, Contact4, WPML y WooCommerce. Que no nos convence este tema de técnica, por ejemplo, que son los bestsellers, pues lo que podemos hacer es ver todos, ¿vale? Le damos aquí a ver todas las plantillas y desde ver todas las plantillas podemos tener un filtro, ¿vale? Para ver qué es lo que nosotros queremos hacer. Vamos a ver un segundo que vuelva, ¿vale? WordPress, View More, vale, aquí, que quería que me saliese esta sección. Entonces, desde aquí podemos filtrar, por ejemplo, quiero que use Elementor. Pues ya me filtrará por los que usan Elementor y por supuesto quiero que el maquetador visual sea Elementor porque antes he seleccionado un tag, un hashtag y por ejemplo va a ser de computers e internet, ¿vale? Perfecto, pues va a ser de computers e internet, marco esa opción y luego quiero seleccionar la parte de que use WooCommerce, ¿vale? Vamos a ver otra característica, Gallery, vale, los estoy viendo por aquí, WordPress Compatibility, WooCommerce, por ejemplo, quiero que sea compatible con WooCommerce también, ya podemos ver que ya se me ha quedado todo en 3 plantillas, ¿vale? Que sea compatible con WooCommerce, por ejemplo, y ya a partir de aquí lo seleccionaría. Igualmente, yo ya os digo que lo he hecho un poco mal, me iría a WooCommerce, vería aquí a ver todos, Next WooCommerce Themes, vamos a ver, es que desde WooCommerce no sé por qué no me sale el menú de filtrar, ¿vale? Porque estoy viendo todos los temas comprados y lo más nuevo, a ver si aquí, desde aquí ya puede ser, vale, perfecto. Ahora sí que me he metido en todos los de WooCommerce y ya os digo, por ejemplo, quiero poner uno de electrónica, perfecto, 205 temas y que además, como os estoy diciendo, sea compatible con Elementor. Y además de ser compatible con Elementor, quiero que tenga un mega menú, por ejemplo, quiero que sea responsive o bien también que sea compatible con diferentes versiones de WordPress y además que sea compatible con WPML, que es el sistema que yo uso de multidioma ya por defecto. Pues aquí ya podríamos entrar y ver, por ejemplo, el de Easymart. Esto me estoy concentrando un poco ya que elegir la plantilla es un tema muy importante. También podríamos empezar con una plantilla estándar que es Astra, que le explicaré en futuros vídeos, pero si queremos hacer algo básico, sencillo, sin muchos conocimientos, yo os recomendaría empezar por esta parte. Aquí tenemos otro, que es el de Easymart. Vamos a ver cómo se nos ve. Y podemos ver que el diseño es un poco diferente, pero vuelvo a ver aquí el tema de la moneda, el idioma, wishlist, que se nos instalará por defecto y todo esto estará hecho en Elementor para poderlo configurar. De acuerdo, entonces, Template Monster tiene tanto la parte de comprar el tema aparte como una suscripción, como una membresía, que lo tenemos aquí en Monster One, que también tendréis el enlace abajo en la descripción, donde podremos ver otras plantillas, pero aquí pagamos una membresía mensual, entre unos $7 y 10. ¿Vale? Tenéis también una oferta abajo en la descripción y desde aquí podríamos descargar el tema. Entonces, volvemos a la tienda online y vamos a instalar uno de estos temas que hemos descargado. Bueno, hemos elegido el tema técnica, así que lo que vamos a hacer va a ser irnos a nuestro WordPress en pruebas y lo que vamos a hacer aquí desde apariencia,
vamos a añadir un nuevo tema, ¿vale? Nos vamos a temas y vamos a tener que añadir la plantilla que hayamos descargado dentro del sistema. También podremos añadir una plantilla gratuita, como es el caso que yo recomiendo Astra, por ejemplo, o GeneratePress, lo veremos en otro vídeo, pero en este caso vamos a subir una tienda online prehecha. Entonces, podríamos instalar dentro de los plugins gratuitos, Oceano WP también está bien, pero vamos a subir el tema y vamos a seleccionar el archivo que hemos descargado de nuestro WordPress. Dentro del propio archivo habrá que descomprimirlo y en este caso añado technicatheme.theme. Igualmente, si habéis elegido otra plantilla, sería lo mismo, pero con otro nombre. Aquí vamos a poner un ejemplo de cómo sería con esta plantilla en concreto. Le damos clic a instalar ahora y cuando se nos instale también tendremos que instalar el tema hijo, donde ponga el nombre de la plantilla child. Entonces añadimos uno nuevo, subir tema, igual que antes, y seleccionaríamos el child theme. El child theme lo que quiere decir es que cuando nosotros digamos, actualicemos el tema principal, no haya ningún cambio dentro de nuestra configuración. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya hemos instalado la plantilla, podremos ver aquí en el menú que nos indica, oye, que se requieren todos estos plugins para que todo pueda funcionar. Entonces, aquí le damos a empezar a instalar los plugins y aquí podemos ver que tenemos Wall Framework for Themes, es decir, habrá que instalar todos estos en un principio para que todo pueda funcionar de forma correcta. Entonces seleccionamos todo, acciones en lote y le damos clic en instalar para que pueda funcionar todo y podamos importar todo el tema de las plantillas sin ningún problema. Por ejemplo, estamos instalando también el plugin One Click Demo Import, que significaría para poder automáticamente en un clic instalar esta demo sin ningún problema. Pero claro, al migrar todo esto, antes tenemos que instalar todos los plugins que son requeridos para que todo esto funcione. Son varios plugins, entonces vamos, ya está todo instalado, vamos a activarlo todo, ¿vale? Porque una cosa, como he comentado antes, es instalarlo y otra cosa es activarlo. No es la mejor forma, como comento, de tener una tienda online que funcione y tal, pero para empezar a configurar una tienda y ver cómo funciona todo es lo ideal. Entonces, apariencia, ya lo tenemos todo instalado, entonces nos vamos a ir a la parte de plugins. Y, bueno, aquí me dice que creo una cuenta de Elementor, que me registre, no pasa nada. En esta plantilla, por ejemplo, no necesitamos Elementor Pro, ya que la propia plantilla tiene sus configuraciones. Volvemos a plugins, porque quiero instalar todo el tema de demo imports. Igualmente, aquí ya podemos ver en el menú de administración que se nos hayan instalado varias cosas de WP Clever, por ejemplo, Headers Builder, Footer Builder y también todos los ajustes de la plantilla que lo veremos luego. En este caso, ya lo tengo todo hecho, One Click Demo Import, que lo tenemos aquí. Entonces yo lo que quiero es empezar a importar una demo dentro de mi tienda online. Y para empezar a configurarlo todo, nos iremos a apariencia, Import Demo Data, ¿vale? Que es la forma de hacerlo. Aquí tenemos la plantilla y vamos a importar todo lo demo para configurarlo. Evidentemente me recomienda aquí unos plugins, ¿vale? En este caso no lo necesito, el de WP Forms quizás sí. Vamos a instalarlo, Continue y Import, ya que yo recomiendo dos plugins de SEO, los podéis ver también dentro de el canal, abajo suscribiéndoos, y ya se nos va a instalar todo el contenido demo, es decir, se nos va a quedar la página tal cual la estamos viendo. ¿De acuerdo? Con todo esto con Elementor, también las configuraciones dentro del tema, que la veremos luego, y lo configuraremos todo de esta forma. Recordar que en un futuro subiré también otro vídeo de otra forma de instalar WooCommerce con otro diseño diferente, haciéndolo nosotros paso a paso. Pero en este primer vídeo, así vídeo curso, ¿vale? Que también yo estoy entrenando, por así decirlo, lo haré mucho más largo porque ya instalaremos cada cosa poco a poco nosotros, haciéndolo como también lo estamos haciendo nosotros en los vídeos tutoriales de YouTube. ¿De acuerdo? Voy a parar el vídeo y lo volveré a incorporar cuando ya esté ya todo instalado. Bueno, ya se nos ha configurado, entonces vamos a visitar el sitio, vamos a abrir una pestaña nueva para ver cómo se nos ha quedado nuestra tienda online. Y como podemos ver, se nos ha quedado tal cual, pero tal cual la hemos migrado de la demo. Ahora sería editarla un poco, todo, para que funcione correctamente. En el caso, ¿cómo podemos empezar a editar? Yo lo que recomiendo siempre sería ver toda la parte de Theme Settings, es decir, desde aquí abajo, bueno,
option en este caso. Entonces le damos clic y desde aquí configuramos todos los ajustes del plugin por defecto. Aquí podemos ver qué GIF podemos poner cuando se nos actualice, cuando se nos va actualizando la página, ¿vale? Lo podemos configurar aquí y si la queremos activar o desactivar. Luego tenemos toda la parte del shop settings, que es lo que yo suelo mirar y configurar. Por ejemplo, que si queremos poner el modo catálogo, ¿vale? Porque si queremos desactivarlo de añadir al carrito, el checkout, etcétera. En este caso no, porque nosotros somos una tienda online como tal. Y a partir de aquí podremos ir configurando cada apartado dentro de la tienda online. Por ejemplo, breadcrumbs background, por si lo queremos configurar aquí. Y ya dentro del Elementor, nosotros podríamos darle aquí a editar with Elementor y tendremos todo esto para poder editar. Por ejemplo, si quiero editar el header, lo abriría una pestaña nueva y desde aquí lo podría personalizar todo el tema del menú, ¿vale? Tenemos aquí toda la parte de elige una categoría, el buscador. Como podemos ver, todos estos son elementos que vienen por defecto instalados dentro de la plantilla de que hemos instalado, ¿vale? Técnica Elements, que son todos estos, y también otros técnicas Elements por aquí que los podríamos personalizar en este apartado. Aquí podríamos también el header vertical, el home, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí todo el tema del menú, el descuento, etcétera. Desde aquí lo podríamos personalizar todo paso a paso, simple, para que sea súper sencillo, ¿vale? Entonces ya a partir de aquí, recordar que con Elementor ya haré un curso, nos podemos poner en formato móvil para ver cómo queda y configurarlo, ¿vale? Volvemos al sitio y ya podríamos ver que se nos han creado muchas páginas. De entre todas estas páginas le damos clic a páginas, todas las páginas. Y desde aquí podríamos configurarlas todas o borrarlas, ¿vale? Por ejemplo, aquí se nos han instalado varias homes. Por ejemplo, podemos darle clic a ver home 2, a ver home 3, a ver home 4, para ver con cuál de las siguientes homes nos preferimos quedar. Por ejemplo, aquí no viene abierto por defecto todo el tema de los departamentos. Tenemos aquí las categorías, algunos banners parecidos, pero ya, por ejemplo, esta zona es bastante diferente, ¿de acuerdo? De aquí lo podríamos editar también. Por ejemplo, le damos aquí a editar con Elementor, pero en este caso vamos a editar en esta página en concreto, que tendremos que darle clic aquí al centro. Y una vez editamos, podríamos ver también cómo editar todas estas zonas. Le damos clic aquí, ítem 1, pues ítem 1, en vez de ser esta imagen, es otra y está asociada a este enlace. Ya seguimos bajando, the of the day, que esto también lo podríamos cambiar nosotros con nuestro estilo, este mensaje que es corredero, toda esta parte dentro de los productos también, el descuento dentro de este banner, televisión y vídeo, podríamos también aquí configurar cada una de las categorías haciendo clic aquí en el lápiz. Como os digo, hay que saber Elementor para poder instalar esta plantilla, pero sería una de las bases que habría que hacer y realizar. Ya una vez sepamos cuál de las tres homes nos conviene quedarnos, ¿vale? Porque ahora aquí yo puedo darle aquí a inspeccionar también para ver cómo se ve dentro del móvil. Podemos ver que en móvil tenemos aquí el menú de abajo y ya podríamos seguir viendo cómo configurarla toda. ¿De acuerdo? Dejando atrás toda la parte del diseño, como yo digo, en un futuro, si me queréis pedir abajo un curso de Elementor, un curso más en profundidad sobre cómo diseñar toda la tienda, se puede ver. Entonces, vamos a seguir con la parte de ajustes de WooCommerce, que hemos visto toda la parte de ajustes, pero también podemos ver que dentro de pedidos podríamos ver todos los pedidos que se nos han hecho dentro de la tienda online. ¿De acuerdo? Que este es un pedido que se ha migrado por la migración que hemos hecho. Luego tenemos toda la parte de los clientes, que aquí saldrían todos los clientes que hay dentro de la tienda online. En este caso no hay ningún cliente, pero desde esta parte se podrían ver todos los clientes. Luego tenemos aquí el apartado de los cupones que va en el menú de marketing. Aquí se irán añadiendo ciertos plugins, como hemos configurado, que lo veréis por el canal de TikTok, Facebook, etcétera, de cómo sincronizar el catálogo, que lo tenéis también por el canal. Luego, aquí ya podemos crear el primer cupón.
Y como ya os digo, en el canal me repito mucho, pero que sepáis que este vídeo puede ser un ancla a toda la gente que me descubra para seguir aprendiendo sobre los diferentes vídeos y diferentes cosas que se pueden hacer dentro de la tienda online, ¿vale? Desde aquí se haría todo el tema de los cupones y ya sí que sí vamos con la parte de subir el contenido. Por subir el contenido me refiero a qué contenido podemos crear dentro de la tienda online. Aquí tenemos todos los productos, así que vamos a profundizar en uno para ver todos los ajustes que se pueden hacer. Por ejemplo, vamos a editar el producto de Bifa Helsinki Dusty Rose, por ejemplo, y aquí tenemos varias secciones, por ejemplo, la descripción del producto, que es la parte, vamos a ver el producto, que es la parte que se ve abajo, ¿vale? En esta sección del producto. Luego tenemos la parte de imagen del producto, que es la imagen principal, aquí la tenemos, que es la imagen que se ve por defecto. Luego tenemos toda la parte de la galería, que son las fotos extras que se nos ven en esta sección, en este apartado. Luego tenemos las categorías, muy importante para todo el tema de posicionamiento, marcarlas. Y luego tenemos aquí la parte de la descripción corta del producto, que como podemos ver es esta que se ve justo al lado del producto. Normalmente suele ser corta para orientar un poco al producto, cómo funciona, etc. Y luego ya nos podemos ver, por ejemplo, que aquí tenemos una valoración, que podríamos editarla, responderla, etc. Y ya tenemos toda la parte de los datos del producto, que es aquí ya donde configuramos todos los datos. Es decir, por ejemplo, el precio normal, que serían 130, que lo podemos ver aquí. El precio rebajado sería si queremos tachar el 130 y en vez de 130, que valía antes, podemos poner 120 y podemos programar un descuento personalizado para que acabe en un día concreto. Luego tenemos el tema del inventario, que aquí tenemos el SKU, que es la referencia dentro de nuestro almacén para poderlo encontrar. Luego podemos hacer un seguimiento del inventario, es decir, que solo queda una unidad, dos, tres, bueno, lo que nosotros queramos hacer. Luego todo el tema de permitir o no reservas del producto, para si cuando se acaba queremos reservarlo. Y aquí lo que comentábamos en la parte de ajustes de WooCommerce, que cuál es el umbral de pocas existencias. Por defecto es 3, pero quizá para este bolso es 10. Cuando queden 10 bolsos me avisarán y yo se lo pido a el proveedor, por ejemplo. Luego lo podemos vender individualmente, por ejemplo, limitar las compras de un artículo por pedido, es decir, que solo se pueda comprar un bolso de este diseño. Y luego ya dentro del envío tendríamos que configurar el peso en kilos, las dimensiones, etcétera. Y por supuesto la clase de envío, que lo explicamos en el vídeo de envíos, que lo tenéis en el canal. Luego los productos relacionados, que saldrán aquí abajo, ¿vale? Esto es algo que me pone de comparación automáticamente. Y aquí tenemos los productos relacionados, pero nosotros podemos seleccionar uno en concreto. Por ejemplo, voy a poner aquí... una cámara, vale. Xiaomi Redmi, voy a actualizar para ver algunos de los cambios que hemos hecho. Por ejemplo, que el precio ahora sea 120 y todo el tema de los productos relacionados que he puesto aquí abajo. ¿Vale? Entonces ya podemos ver que este producto ahora vale 120. Voy a añadir el producto al carrito. Voy a ver el carrito. Y dentro del carrito puedo ver que ya me sale el Xiaomi Redmi que he añadido dentro del producto, ¿vale? Como productos relacionados. Pero luego puedo añadir algo que no sea en el carrito, sino en la propia ficha. Es decir, aquí en productos relacionados, en vez de ser el Xiaomi Redmi Note, voy a poner Xiaomi, pero otra cosa. A ver qué me sale dentro de los productos que yo he migrado. Xiaomi. ¿Vale? Voy a poner el Note Pro a secas. Vale, pero es que esto estamos en lo mismo. Voy a poner aquí otra cosa, como puede ser... Vamos a ver algún auricular, solo 3 wireless, o como sea, en inglés. Vale, entonces al ponerlo aquí en ventas dirigidas, que es arriba, dentro del producto como tal, abajo nos saldrá ese producto relacionado. Aquí lo tenemos, ¿veis? O Upsell Products, y aquí podríamos poner muchos más. De acuerdo, perfecto, pues teniendo esto en cuenta, vamos a seguir viendo más cositas. Por ejemplo, el header layout, que esto es como lo queremos poner todo el tema de las configuraciones. Esto es único de la plantilla, ¿vale? Esto solo te saldrá si tienes la plantilla, al igual que el slider Revolution, pero si esta otra plantilla te saldrá otra. Luego las etiquetas que se configuran aquí desde los accesorios, yo no lo recomiendo y así es como se subiría un producto simple. Luego tenemos todo el tema de los productos variables, que si mal no recuerdo, el Xiaomi Redmi creo que era un producto variable, donde os voy a explicar cómo funcionaría un producto variable. Un producto variable es el que puedes seleccionar dentro del producto
qué variable quieres, es decir, cuántos gigas quieres del producto como tal, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle a editar el producto y vamos a ver qué diferencias hay. Para editar un producto variable, antes tenemos que tener en cuenta que configurar los atributos. Los atributos que son dentro de productos, tenemos la parte y la sección de atributos. Nosotros primero tenemos que configurar los atributos. En este caso, size, que sería la cantidad, tenemos aquí configurados 128, 156, 212 y 64. Yo tendría que marcar antes y configurar antes estas opciones para poder seleccionarlo dentro del producto variable. Entonces voy a editar mi Xiaomi Redmi Note y podemos ver aquí que en vez de estar marcado producto simple, a ver, voy a ampliar un poco, es producto variable. Entonces, al ser producto variable no podemos poner el precio, sino que el precio se lo tenemos que poner a las variaciones, porque evidentemente no será lo mismo el precio de 128 gigas que el de 256. En este ejemplo sí, pero normalmente no suele ser eso. Entonces, nos vamos a toda la parte de atributos y aquí tengo que configurar toda la parte de size, del tamaño de las variaciones. Entonces, yo seleccionaría el atributo personalizado de size y aquí configuraría todas las variables visibles en la página de producto y usados para variaciones. Perfecto, guardo los cambios y dentro ya de variaciones podría darle a esta sección y decir generar variaciones automáticamente. ¿De acuerdo? Todas las variaciones, pero en este caso, como ya están generadas, yo puedo entrar en 128 gigas, gestionar el inventario, por si de 128 solo hay 3, y de precio normal, en vez de ser 240, son 120, ¿de acuerdo? Y así serían todas las configuraciones que tenemos por aquí para hacer dentro de las variaciones. Una vez guardamos todos los cambios, podremos ver que se actualizó el producto. Ya el de 128 gigas es de 120, pero el de 256 sigue siendo de 240. Esa sería la mayor diferencia del producto como tal y ya a partir de aquí sería configurar todas las características, información adicional, etcétera, como hemos hecho en los otros productos. Todo el tema de las categorías, descripción corta, etcétera. Luego el tema de las categorías, si alguna vez queremos editarlas, modificarlas e incluso ponerle un texto SEO, nos seguimos aquí a la parte de categorías dentro del menú de los productos y seleccionaríamos, por ejemplo, la de cámara y foto, que hay 6 productos, por lo que estoy viendo, y aquí podría poner yo una descripción. ¿De acuerdo? También tenéis un vídeo en el canal de cómo poner 2 descripciones y una descripción debajo. Y luego la plantilla de Elementor que yo quiero usar, si quisiese usar una plantilla de Elementor solo para esa categoría en concreto. Entonces volvemos, nos vamos a la parte de inicio y vamos a seguir viendo otras cosas que podemos configurar dentro del contenido de nuestra tienda online, que ya sería todo el tema de gestionar todas las variaciones, que las tenemos en esta sección, por si la quisiésemos configurar o cualquier cosa. Los atributos ya los hemos visto, las etiquetas si quisiésemos borrar alguna también sería desde esta sección y esto sería toda la parte por el contenido. Luego otra de las características que podemos ver de WooCommerce es todo el tema del análisis. Es decir, dentro de análisis, aquí tendremos todas las estadísticas de todas las ventas que se han realizado. ¿De acuerdo? Sería en toda esta sección. Perfecto, pues ya teniendo todo esto en cuenta, vamos a volver al carrito porque os quiero mostrar cómo se vería toda la página de checkout, es decir, toda la página de finalizar compra. Aquí tendríamos toda la parte de finalizar compra y como podéis ver aquí, transferencia bancaria directa, que es el único método de pago que hemos configurado. Podemos configurar más, pero en este caso hemos configurado transferencia bancaria que se nos está viendo aquí. Luego, si yo rellenase los datos, por ejemplo, la calle, código postal, la población, y mientras ponga un país en el que yo vendo, provincia de Murcia, perfecto, teléfono el que sea, perfecto. Ahora seríamos que no lo queremos mandar a una dirección diferente y ya podría yo ver aquí 7,26, que es el envío que yo he puesto, más un 21% de IVA, GLS envío gratis porque es superior a 100 euros y la recogida local, por si lo queremos recoger en tienda, que es lo que hemos configurado anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces le daríamos clic a realizar pedido y vale, tengo que aceptar las condiciones, los términos y condiciones, realizo el pedido y ya podemos ver en la siguiente parte cómo tenemos que ingresar en la cuenta bancaria que es BBVA, etcétera. ¿De acuerdo? Y esto sería toda la parte del contenido dentro que podemos crear en nuestra tienda online por defecto. Por último, vamos a ver los últimos ajustes que tendríamos que hacer, que sería ir a apariencia, personalizar. Desde el apartado de personalizar nos tendríamos que ir a la parte que estamos viendo aquí. Voy a poner por aquí arriba, de WooCommerce
Y dentro de WooCommerce podemos configurar toda la parte de finalizar compra. Esta parte es importante para ver qué campos queremos mostrar en el checkout. Por ejemplo, podría poner que el campo de teléfono fuese opcional, que estuviese oculto, nombre de la empresa, que fuese obligatorio, por ejemplo, ya dependiendo ya de cómo es nuestra empresa. Y luego ya qué páginas tenemos de política de privacidad y la página de términos y condiciones, que habría que modificarla por la que sea de términos y condiciones de compra, que tendrían que ser dos enlaces diferentes, como vemos aquí, política de privacidad y términos y condiciones. Y aquí podríamos cambiar todos los mensajes de los términos y condiciones. Y ya luego el tema de las imágenes de producto, normalmente yo recomiendo que sean de 1000 píxeles para todo el tema de promocionar en Google y todo esto, ¿vale? Y luego las miniaturas sí que se pueden quedar en 300. Y ya luego el tamaño de las imágenes, que puede ser de uno en uno, es decir, voy a ver un segundo, que veamos alguna página que se puedan ver bien las fotos, pero por ejemplo el recorte de la miniatura es 1:1 y luego podría ser personalizado, es decir, que el alto y el ancho sean de diferentes proporciones y no sean de uno en uno. Se modificaría desde esta sección y luego ya todo el tema del catálogo de los productos, si los queremos mostrar todos o con las categorías. Y luego el tema del aviso de tienda, que no se suele usar, pero lo podríamos activar y como podemos ver, aquí nos saldrá un mensaje de prueba aquí arriba, donde lo podremos descartar o no. ¿De acuerdo? Pues esto sería todo por el mini vídeo de tutorial, más o menos me ha salido una orilla, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Y ya este vídeo que os iba de base, ha sido un poco rápido, pero para que sea en una hora está bastante bien. Ya a partir de aquí podéis profundizar en todos los vídeos que os he dejado en el canal. Dejadme abajo en comentarios si queréis que amplíe la parte de Elementor, la parte de configuración de algún apartado que os haya salido mal, que hable un poco más de qué diferentes plantillas hay, que os hable un poco de Astra, por ejemplo, que es mi preferida en general, pero hace falta ciertos ajustes técnicos para poder dejarlo todo bien así como se nos ha quedado nuestra tienda online. Y eso ha sido todo por el vídeo. Os agradecería un like, que me deis un consejo abajo en el vídeo de qué otros cursos os gustaría ver. Y eso sería todo. Recordar que por aquí tenéis vídeo, os podéis suscribir y por aquí tenéis vídeos relacionados para seguir aprendiendo sobre todo el tema de WooCommerce. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.